¿Cómo han estado, estimados hermanos, consiervos y consiervas en el Señor? En esta oportunidad comenzamos con una nueva serie, la serie de Panorama del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento comienza con un bloque de libros denominados el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dentro del Pentateuco, el primer libro es el libro del Génesis, como también el primer libro del Antiguo Testamento es el libro del Génesis. El libro del Génesis fue escrito por Moisés, aproximadamente dentro del periodo en el que se escribió el Pentateuco, de 1444, 1440 a 1400. El libro del Génesis significa comienzo, orígenes o principio. El contenido del libro hace honor al significado de Génesis. Veamos algunos ejemplos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. El principio de la creación, los orígenes de la creación. No solamente el origen de todo el universo, sino también el origen de la humanidad, en el que Dios nos dice que nosotros no venimos de un antecesor común desconocido o como popularmente se conoce del mono, sino es Dios quien creó al ser humano. Orígenes del ser humano, origen del pecado acá en la tierra, cuando ingresó el pecado acá, porque recordemos que exteriormente, afuera, se dio una rebelión con el diablo cuando él se rebeló contra Dios. Y la desobediencia, cuando entró el pecado a este mundo, se dio por la desobediencia de Adán y de Eva al haber comido del fruto del árbol prohibido. Es lo que se conoce como la caída. Lo encontramos ahí en el Génesis capítulo 3. El origen del matrimonio como cuarto punto, sociológicamente se enseña que el matrimonio es una institución social. Sin embargo, como cristianos, nosotros sabemos que el matrimonio es una institución divina. Dios estableció el matrimonio. Como en un principio el Señor Jesucristo dijo, varón y mujer los hizo. Y complementó el Señor Jesucristo hasta que la muerte los separe. Origen del matrimonio. Origen del odio y de la envidia. Origen del plan de redención. En cuanto al origen del plan de la redención, tenemos el protoevangelio. No sé si alguna vez han escuchado del protoevangelio, que es la primera anticipación de las buenas noticias que iba a darse en un futuro en Jesucristo. Y esto se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta es la primera mención señalada de forma figurada en el Antiguo Testamento de una futura redención a través de una simiente que iba a venir de la mujer. Otro que hace honor a su nombre, al significado del nombre de Génesis, el principio de las diferentes lenguas. Recordemos que Dios, luego del arca de Noé, les había dicho a los que habían descendido del arca, que eran 8 personas, que llenen toda la tierra, que se multiplican por toda la tierra. Y más adelante ellos se rebelaron contra Dios. Uno se pregunta, ¿por qué Dios ha confundido el lenguaje de las personas en la Torre de Babel? La respuesta está en que Dios había primeramente dado el mandato de ir por todo el mundo y sojuzgarlo. Sin embargo, dijeron ellos, hagámonos una torre, por si fuéramos dispersados. Era una rebelión contra lo que Dios había mandado. Y Dios dice que descendió y vio que estaban construyendo la torre y ahí los confundió de lenguaje y se dio el origen de los idiomas. Y las personas finalmente se separaron de grupo en grupo de acuerdo a su idioma.
Hay mucha información vital en el primer libro de la Biblia, ya que este libro nos muestra de dónde venimos y ciertamente leyendo los primeros dos capítulos de Génesis nos damos cuenta que no venimos del chango, según la teoría evolucionista enseña. La clave en el libro del Génesis es principio y la frase clave en el libro de Génesis es en el principio Dios. Pudiéramos considerar los capítulos 1 y 2 como los capítulos claves, ya que en ellos encontramos el principio de la creación, el hombre y la institución divina del matrimonio. ¿Cómo recordamos fácilmente el libro del Génesis? El libro del Génesis lo vamos a dividir en dos partes para recordarlo fácilmente y de esta manera nuestra mente va a absorber todo lo demás y nos vamos a dar cuenta de qué hitos marcan estos dos bloques dentro del libro del Génesis. Por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 11 tenemos la creación del mundo hasta Abraham. Ese es el primer bloque. El segundo bloque del capítulo 12 al 50, es decir, desde la historia de los patriarcas hasta la historia de José. Allí podemos encontrar incluso el origen del pueblo de Israel. ¿En quién? En Jacob. En, y también encontramos los orígenes o principios, los comienzos de la nación de Israel en Egipto. Y el libro del el libro del Génesis termina con la historia de José. Entonces, en un bloque solamente podemos decir que el libro del Génesis comienza con la creación y termina con la historia de José, sus hermanos y su papá en Egipto. Los eventos, hay cuatro grandes eventos en los del capítulo 1 al capítulo 11. Tenemos el primer evento, la creación. Dios es el creador de la materia, la energía, el espacio y el tiempo, y el hombre es la corona de la creación. El segundo bloque, la caída del hombre. Por causa del pecado, el hombre fue separado de Dios y Dios dio su primera promesa de redimir o rescatar al ser humano del pecado. Es lo que dijimos, el protoevangelio en Génesis capítulo 3, versículo 15. En tercer bloque está dentro de este cuatro grandes eventos del capítulo 1 al capítulo 11 se encuentra el diluvio. Así como el hombre se multiplicaba, también el pecado en el mundo. Y Dios se vio obligado a destruir a toda la humanidad, con la excepción de las personas que entraron en el arca, es decir, Noé y su familia, Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, lo cual hace 8 personas. Y el número 8 significa nuevo tiempo. Fue luego del diluvio una nueva oportunidad para el ser humano para nuevamente repoblar la tierra. Y Dios les dijo que se dispersan por todo el mundo, pero ellos no se ven dispersados, sino que si no se rebelaron en la Torre de Babel, como lo explicamos. Las naciones, por causa de la rebelión del hombre en la Torre de Babel, Dios los esparció a los pueblos sobre la faz de la tierra y confundió su lenguaje. Cuatro grandes personas en los capítulos del 12 al 50. Este es otro bloque, ¿no? Y vamos a recordar ya la segunda parte del libro del Génesis. Hay cuatro grandes personas de los capítulos 12 al 50. Uno fue Abraham. Dios llamó a Abraham y decidió por medio de Abraham bendecir a las naciones de donde el Mesías habría de venir. Abraham es considerado el padre de la fe por muchas razones. Abraham es la persona. El segundo es Isaac. Dios renueva su pacto con Isaac como conectado espiritualmente con Abraham. Recordemos que Abraham había tenido dos hijos, uno de Agar, que era la esclava, y el otro había sido de su esposa, que primeramente era estéril, de Sarai, y posteriormente Dios le dio.
a su hijo Isaac, y en Isaac le llamó Dios para que él tuviera descendencia y del cual viniera nuestro Señor Jesucristo. El tercer personaje es el hijo de Isaac. Él tuvo también dos hijos, pero Dios eligió para constituir un pueblo a Jacob. Dios cambió el nombre de Jacob por el de Israel, y Jacob fue el padre de las 12 tribus. Finalmente, el cuarto personaje que encontramos en el libro del Génesis es José. José, quien liberó a su familia de la sequía y hambre que había en aquel entonces y los sacó de Canaán para traerlos a la tierra de Gosén en Egipto. Redondeando todo este panorama del Génesis que hemos hecho, eh, digamos, el libro del Génesis comienza con la historia de los orígenes de del universo y termina con, la, con José y su familia en Egipto. Si quieres más contenido, puedes suscribirte. Al próximo estaremos en el libro del Éxodo, así viendo panorámicamente, y Dios mediante vamos a ir analizando los pasajes bíblicos. Aquí tenemos mucho material por compartir. Dios les bendiga y suscríbete y dale like para que el algoritmo de YouTube nos siga promocionando en esta clase de estudios bíblicos.